Sara Antuña. Carlos de Pando. Hoy tenemos en Esto Ya Se Ha Hecho a 2 directores de desarrollo, no uno, 2. Yes. Tenemos a Tomás Silverman, que ha sido director de desarrollo en Viacom Studios y ahora es director de desarrollo en Buen Día Studios y que ha hecho series como Días Mejores, Historias para no dormir, La novia gitana o Los protegidos, un nuevo poder. Muy bien. Tenemos a Alejandra Saba, que ha trabajado en el equipo de desarrollo de plataformas como Movistar o Netflix, ahora es directora de desarrollo en estudios y ha sido productora ejecutiva de la serie Supernormal y ha trabajado en el desarrollo de series como Rapa, La Unidad, Hierro, Antidisturbios, todo hits. Todo. Increíble. Vamos a hablar con ellos de cómo hacer un pitch, de cómo vender un proyecto, de por qué compran los proyectos que compran, un poco de conseguir trabajo. Maravilla. En general. Entonces, hablando de conseguir trabajo, tenemos algo para pitchear. Uy. 2 directores de desarrollo, algo que pitchear, lo que sea. Hay que venderles algo. Lo que sea. Un musical con teleñecos. ¿Sí? Lo que sea menos eso. Hay que pensar, ¿eh? Hay que pensar. Esto ya se ha hecho con Tomás Silverman y Alejandra Saba. Luego hablamos. No. Esto ya se ha hecho es el podcast oficial de Alma, Sindicato de Guionistas de España, con la colaboración de Dama, entidad de gestión de derechos de autor de medios audiovisuales. Sara Antuña. Carlos de Pando. Tenemos a 2 directores de desarrollo aquí, Tomás Silverman y Ale Saba. ¿Qué tal? Estoy nerviosa porque somos guionistas delante de directores de desarrollo y esto ya ha ocurrido antes. Y no tenemos nada que pitchear, no tenemos una serie que llevar, una peli que vender. Horrible. Menos mal. ¿Cómo bueno, estáis? pero podemos aprovecharlo un ratillo. Muy ¿Qué tal? bien, muchas gracias. Bien. Bueno, vamos a empezar por el principio, por lo mismo que le preguntamos a todo el mundo, que es ¿por qué decidisteis dedicaros al desarrollo en este caso? No sé si esa fue la vocación primigenia o no. No, para mí, yo de hecho creo que es de estos trabajos que no sabes que existen hasta casi que lo tienes. Claro. Entonces, yo creo que como la mayoría nace de cierta fascinación por las películas, yo lo venía pensando y creo que compartimos muchos ese momento en el que de repente te das cuenta y dices, wow, hay gente que lo hace, ¿no? Que hace esto. En mi caso lo tengo muy asociado a un concepto de adultez, o sea, de tus padres viendo pelis que no eran para ti, ¿sabes? En la tele del salón, ¿no? Entonces, en esa época de los 80... Dos rombos. Sí, en mi caso recuerdo eso, Canción Triste de Hill Street, Twin Peaks, El Lute, o sea, cosas como que veías un trozo de algo y dices, hostia, esto no se parece nada a David el Nomo y las cosas que yo veo. y cómo mola, ¿no? Y bueno, y creo que esta sensación de ver cosas antes de tu edad, ¿sabes? Que te vuelan la cabeza. Recuerdo con 12 años ver Pulp Fiction, El Día de la Bestia, Airbag, un poco todas estas pelis que de repente dices, wow, hay alguien que está haciendo cosas distintas. Total. Y decir, yo quiero dedicarme al cine. Y luego estudias comunicación audiovisual pensando que va a ser cine y no es así. Y bueno, luego distintos pasos. Pero vamos, básicamente ese es el arranque. ¿Y en tu caso? Y en mi caso no es tan onírico, ¿eh? No. O sea, es mucho peor y más triste. Yo quería ser actriz. ¿Es? ¿En serio? Sí, lo confesaré, lo confieso aquí delante de todo el mundo. Yo quería ser actriz y pues estudié comunicación audiovisual. Muy bien, qué ojo, ¿eh? Y terminé Arte donde he dramático no, terminado. ¿por qué? Sí, que me ha servido muchísimo, ¿eh? ¿Sí? Hombre, también se actúa desde aquí, ¿eh? Ah, Pero bueno, claro. Claro, ¿has actuado alguna vez? Sí. No delante de guionistas diciendo que me gusta vuestro proyecto, o sea, todas estas cosas entiendo que sí. Sí, pero sí. ¿Sí? Sí. Te podemos buscar en IMDb. No. De hecho, lo quité. O sea, ¿en serio? las pocas mierdas que tenía las quité de mi IMDb. Sí, claro. Sabes que ahora es un desafío encontrarte. O sea, es como Pues a ver si la pillo en alguna serie. Suerte con eso. Bueno, pues vamos a preguntaros en qué consiste exactamente vuestro curro. Pues sois directores de desarrollo, ambos. Habéis trabajado tanto en plataformas como en productoras. Ahora hablaremos un poco de las diferencias, pero básicamente vuestro curro ahora, que estáis en dirección de desarrollo, ¿cómo es vuestro día a día? Para la gente como Tomás, que hasta que no tuvo el curro no sabía ni que existía, por favor, explicadlo un poco para los oyentes. ¿Quieres empezar tú? Pues empiezo yo. O sea, nuestro día a día parece como... A mí hay una cosa que siempre me han dicho que es como, ¡ay, qué guay! Tu trabajo es leer. Y dices, y digo, bueno, en parte mi trabajo es leer y a veces es ay, qué guay, y otras veces, no sé, en tu caso, sí, no es tan guay, no, porque hay que leer mucho, ¿no? O sea, como no solamente leemos guiones increíbles de gente con la que queremos trabajar, sino que también tenemos que leer muchas historias y muchos guiones de gente que, por supuesto, está intentando vender un proyecto y hay de todo. Claro. Hay de todo. No sé si, supongo que lo sabréis, pero hay mucha gente. Claro, escribir es como muy fácil, ¿no? Porque todo el mundo puede escribir. Todos hemos no, aprendido, ¿no? Si te enseñan pero no en el todo el colegio. mundo sabe escribir bien. Entonces, bueno, te encuentras de todo y parte del trabajo
O sea, en gran parte es escribir, es encontrar, o sea, escribir, sí, claro, escribir, es leer, Analizar, buscar, analizar, por supuesto, buscar historias que sean ad hoc a lo que estamos buscando y buscar talento. Y luego está la parte con otra, que es la negociación y la venta, que esto ya no es tan divertido. O sea, muchas lecturas y muchas reuniones, entiendo. Sí. Sí, hay un punto que además creo que es como como una gran, no sé si confusión, pero que puede dar. O sea, la parte principal de tu trabajo es, o por lo menos la más importante, es trabajar en los proyectos que tienen Greenlight. Es decir, eso creo que es claramente donde más pones el foco. Es decir, estás trabajando en desarrollo, te lleva un nuevo guión, que sabes que se va a rodar en X tiempo, prepárate, da notas. Que ya sabes que eso se va a hacer, ¿no? Claro, eso ya te consume buena parte de la jornada laboral. Entonces, y luego tienes la otra parte, que es leer toda esa montaña que se te va acumulando y acumulando de proyectos que de alguna manera has recibido, que es importante porque tienes que tener también los trabajos, o sea, los siguientes proyectos que vayan a venir, pero casi eso lo vas haciendo en los huecos que tienes de la actividad principal. Y luego, por supuesto, hay un punto que es vender los propios proyectos, ya no solo fuera, que también solemos ir nosotros a pitchear, ¿no? En tu caso también, ¿verdad? Sino dentro de la empresa. Hay todo un trabajo de esto me gusta por esto, pues no lo veo, oye, ¿lo has leído? ¿Estás de acuerdo en tal? Entonces, hay todo un punto que básicamente es eso, y luego, pues, otra serie de trabajos de oficina como todo el mundo. Pero claro, tenéis que establecer, o sea, de alguna manera sois el primer filtro para todo lo que llega, ¿no? O sea, sois las personas que primero descartan y por lo menos eligen lo que decías, ¿no? Lo que se va a probar si interesa en el lugar en el que estéis, sea productora o plataforma, ¿no? Tenemos un equipo, en Buendia tenemos un equipo, de hecho el equipo de desarrollo somos bueno, en Buendia básicamente el equipo de ficción lo dirige Laura Abril, hay una pata que es la de producción, que están todos los compañeros de producción que están efectivamente trabajando en los presupuestos, las producciones que tenemos en marcha y las futuras, y luego el equipo de desarrollo, que de alguna manera hay varios productores ejecutivos y tenemos 2 guionistas de desarrollo, que son Pedro Tamames y Diego Pinillos, que además leen muchos proyectos igual que los productores ejecutivos. Entonces yo muchas veces no soy el primero, a veces sí, depende del proyecto que llegue, si lo has traído tú, cuántas ganas tienes de leer, pero otras veces es otros miembros del equipo. Sí, porque, o sea, a veces no se llega a todo. O sea, nosotros en Z tenemos un mail, por ejemplo, que es de proyectos y si hay alguien que no conocemos y que quiere mandar el proyecto, lo manda ahí y hay 2 personas del equipo, Iñaki y Marina, que se dedican a hacer ese filtro, a leer y ellos son los que luego lo pueden elevar. Oye, nos interesa, este proyecto tiene esto, tiene lo otro y lo leemos y lo debatimos. Hay que tener eso además, porque en mi humilde experiencia que de jurado de cosas, hay un montón de gente que consigue los mails no sé dónde y manda cosas indiscriminadamente, en plan, somos una productora audiovisual, ¿por qué nos mandas una obra de teatro? O ¿por qué nos mandas un relato que parece como para un concurso de ciencia ficción o algo por el estilo? Y a veces son errores y a veces es gente que sencillamente está desesperada porque le lean o le escuchen lo que sea, aunque no encaje para nada, ¿no? Pues eso que dices, si sabes que esta productora en toda su trayectoria no ha hecho nunca animación, que lo mandas por si acaso. Bueno, a lo mejor el mío es el primero, ¿no? Vamos a mandar este pequeño corto animado. Y claro, por lo menos que hay un equipo previo que te descarte las cosas que digas, pues nos han mandado las actas de una reunión de vecinos, no sé muy bien para qué, esto no hace falta que te lo leas, ¿no? Sí, o sea, normalmente yo, he recibido cartas también, que eso es fuerte. O sea, porque ¿Cómo cartas? Cartas postales. Físicas. Físicas, okay. Sí. De gente muy joven, entiendo. Sí, sobre todo. Y normalmente, o sea, yo cosas así súper randoms alguna vez, pero bueno, no. O sea, la gente yo creo que también sabe más o menos. Lo que también llegan son muchos currículums. Claro. Eso es otra cosa que llega mucho al mail. Claro. ¿Y los dos habéis trabajado tanto en productoras como en plataformas? Sí. Más o menos, ¿cuál es la diferencia de curro entre una cosa y la otra? Porque entiendo que está en vender la cosa o no. Hombre, vender, claro, ¿no? La principal diferencia es una estás así. Claro. Cuéntame y ves pasar y dices, ¿no? Eso es la plataforma, ¿no? Eso es sí. Y otra, vas con un palo metido por el culo porque tienes que vender. Claro. Y hay un punto también que, o sea, cuando estás en plataforma, tú trabajas con productoras, es decir, te llega un proyecto
proyecto que ya normalmente está trabajado antes por nuestros alter egos de las productoras. Con lo cual, es verdad que yo creo en tu caso también fue así, que primero empezamos en plataformas y luego en productora, y cuando vas en este caso sí, a la guerrilla o a la trinchera, es decir, al paso previo. Pues por un lado trabajas con proyectos en estado mucho más verde, tienes más capacidad de meterle más, bueno, capacidad tienes todo, pero de alguna manera viene menos sobado, por decirlo de alguna manera. O sea, cuando estás en plataforma te llegan las cosas, a veces no, pero a veces mucho más trabajadas y mucho más acabadas. Entonces eso es, o sea, yo realmente estoy disfrutando mucho también esta fase. Claro. Y cuando estáis en una productora, ¿cómo hacéis la búsqueda de talento? Quiero decir, normalmente, ¿qué es lo más habitual? ¿Que os llegue algo que de pronto os interese o sois vosotros los que hacéis una búsqueda activa de necesitamos esto y esta es la... O sea, lanzáis como un globo sonda de esto es lo que buscamos? De las dos formas. O sea, hay veces que brifeamos, es decir, hay cosas que tenemos como proyectos muy concretos que estamos buscando, también por la relación que tenemos, en nuestro caso de Buendía, pues evidentemente más estrecha con A3 Media y con Movistar, pero bueno, también con el resto de plataformas, y hay cosas concretas que sabemos que pueden tener buena entrada en eso. Y a guionistas de cierta confianza o incluso gente que por lo que sea te ha venido a ver en ese momento para pitchear algo, si les puedes decir, oye, estamos buscando esto, y bueno, siempre es un compromiso porque luego lo que te trae no funciona y entre comillas se lo has pedido tú. Pero bueno, no lo dices quiero que me hagas esto, sino simplemente das un brief y te llega mucha cosa de fuera también y en algunos casos, es verdad, nosotros desarrollamos también mucho internamente, entonces, y ahí sí que hay veces que cuando ya tienes algo, una idea, un pequeño desarrollo, vas a buscar un guionista que igual le conoces o igual no. A lo mejor es que has visto alguna peli o algo suyo y dices, ostras, este chico, a ver qué opinan por aquí. ¿Esto sí os pasa? Esta cosa de he visto algo que me ha flipado y digo, quiero trabajar con una persona que ha escrito esto. Nos pasa a nosotros, no les va a pasar a ellos. Sí, claro, bueno, pregunto. Perdón. No sé. Igual no. Igual quiero decir que no sé si... ¿Cómo buscáis al talento en realidad? Hombre, pues viendo cosas. Viendo cosas, ¿no? Ahí partes de la... Yo luego también pues voy mucho al teatro y en el teatro también puedes descubrir a dramaturgos que algunos quieren ir a guión o a lo mejor hay obras de teatro que las puedes adaptar, pero claro, es una búsqueda activa también. O sea, si veo una peli y me flipa el guión, quiero trabajar con esa persona. Esto se lo decíamos nosotros a los alumnas cuando teníamos clase, que era de alguna manera descorazonador, supongo, para ellos y para ellas, pero intentábamos que no fuera así, que era como seguramente la primera serie que desarrolláis y que presentáis, y si conseguís hablar con directores de desarrollo y la contáis, seguramente no la vendáis, seguramente, todo podría ocurrir. Pero bueno, hay mucha gente como vosotros, hay mucha gente enviando cosas y demás, pero lo que sí ocurre es que el pitch y también el proyecto os vende más a vosotros como guionistas. Porque a nosotros sí nos ha pasado que nos han llegado cosas y dices, vale, esta tiene difícil encaje o es muy difícil de producir o muy cara o mil razones. Pero lo que sí te llama la atención, te lo llama para el futuro. Es como me he quedado con este nombre, ¿no? Y entiendo que esto también pasa, ¿no? Os llegan proyectos que dices, pena tener que descartar esto porque no va con la línea editorial o por lo que sea, pero me quedo con la copla de estas personas por si hay un encargo, ¿no? Pero 100%. Yo hoy tenía una reunión con un guionista que nos había pasado un proyecto de comedia y decía, no, tengo otro que es otro género, porque todo el mundo piensa que a lo mejor solo escribo comedia y escribo otros géneros y le hemos dicho, por favor, mándanoslo porque también mola conocer la escritura de diferentes géneros, no solamente, pues si has escrito casi siempre comedia y escribes thriller y tienes uno, pues mándamelo porque eso mola también. ¿Y qué habilidades creéis que tiene que tener un director o directora de desarrollo para tratar con un material tan sensible como son guionistas españoles? De ego herido y rechazos constantes. Paciencia, no. Bueno, sensibilidad, tú has dicho la palabra, pero eso yo creo que no es con los españoles, es en general. Ya. Estás tratando es la creación, son historias, son emociones. Luego creo que también la paciencia, pero en casi todos los trabajos que tengan que ver con algo creativo, yo creo. Mano izquierda, también, ¿no? Hay que ser simpático, también. No, pero es verdad. Yo creo que pensando en los perfiles que hay en los equipos de desarrollo, comparados con otros perfiles, somos gente bastante maja en general. No creo Totalmente. Que haya mucha gente que a mí Tomás me cae súper bien y me parece súper majo. Por supuesto, pero que creo que es habitual. O sea, si lo comparas con algún otro perfil que te encargas, que te encuentras, yo creo que nos conocemos... No todos, pero nos conocemos bastantes de los equipos de desarrollo y hay una cordialidad y que creo que funciona bastante bien, ¿no? O sea, hay
digamos, hay otros perfiles en la industria que pueden ser más arrogantes, me atrevería a decir, en este caso. Sí. Y luego tener un poco de visión también, o sea, Claro. a futuro, o sea, como de no... O sea, que creo que también hay que saber ver el potencial de la gente, lo que hablábamos, ¿no? De leer algo que a lo mejor esto no, pero podría encajar aquí. O sea, creo que eso es importante también. Y desde el otro lado, o sea, ¿qué creéis que... ¿cuáles son los errores más comunes que creéis que cometen los guionistas cuando llevan un proyecto? O sea, ¿hay una cosa como de cabezonería o de inmovilismo con lo que no quieren hacer, lo que sí, lo que no? O sea, ¿os encontráis mucho esto? No. No. ¿No? ¿Queréis que hable de vosotros? No, pero o sea, Es broma. pero si tenéis algo en mente tipo, siempre la gente viene y hace esto y siempre tenemos que decirle no, es total, o lo que sea. La vergüenza, o sea, yo diría que a veces, cuando no hay mucha confianza, yo creo que es como más vergüenza. Yo siempre digo que, y a mí me cuesta decir, porque sé que escribir un guión es mucho tiempo, que estás tú en tu casa sin cobrar escribiéndolo, pero si yo no te conozco, yo te voy a conocer a través de tu escritura. Entonces, siempre pongo el mismo ejemplo. Es que es súper graciosa esta historia. Digo, pues, o sea, o me lo demuestras o no lo voy a saber. Pero, claro, a mí me cuesta mucho coger y decir, tráeme un guión, pero si no te conozco, necesito ver más o menos cómo escribes. Pero algo así como que sean tozudos que siempre hacen, no. No, yo creo que hay cierta escuela, o sea que igual la palabra pitch hace 10 años no se usaba, ¿no? Entonces creo que hay como cierta idea americana de tienes que venir a venderlo, no sé qué, ¿sabes? Que puede dar un poco de vergüenza si lo ves desde fuera, o sea, vergüenza ajena, ¿sabes? Entonces creo que hay ajena y propia, ¿eh? O sea, quiero decir, es bastante demoledor ir a pitchear. No, pero yo en esto digo el véndete tú mismo, tú eres el producto, este tipo de cosas, ¿no? Que creo que hay una lógica detrás, es de verdad que hay un buen decir, yo necesito conocer a este tipo porque... Es verdad, tú eres el producto, igual no te voy a comprar la serie, pero necesito conocerlo. Pero yo me centraría en hablar del proyecto. Creo que es la clave, porque muchas veces cuando te sales a otras cosas, y esto es muy potente, porque ahora mismo el mercado está buscando tal, es como, no tenemos ni idea, es dificilísimo colocar cualquier cosa. Estamos en una época en la que es aún más difícil. Vamos a hablar del proyecto, vamos con... Estamos en la próxima La Casa de Papel, o y te dices, no lo sabes. Sí, no eso es lo que necesitas, eso sí que yo lo quitaría. Sí. Es la serie que es la próxima serie o es la próxima película de tal. Y digo, o no, porque si no la compramos, no lo será. Sí, claro. Sí, los pitch raros en general se desaconsejan. Son más raros que otra cosa. Es decir, incluso documentos, en algún momento que recibes un documento de interior noche. Esto es real. Thomas Silverman está en su despacho en Buen Día leyendo sí. No, bueno, pobrecito el que lo ha hecho, seguro que tal, pero le parece una buena idea y en realidad sí, claro. Entonces, hay una intención ahí que está bien, pero sí, claro. hay algo, pero creo que viene de eso, de una especie como lógica americana, ¿no? Y decir, no somos americanos en esto, ¿sabes? Y no hace falta. Pero sí sabéis, por ejemplo, o sea, si distinguís. Evidentemente cuando se hace un buen pitch se nota, pero ¿sabéis las características o lo que esperáis de un buen pitch? O sea, cuando llega alguien y decís, estas son las cosas que quiero escuchar. O sea, yo lo que siempre he dicho, también cuando he dado clase, es necesito, cuando termines de hablar, que yo pueda explicar tu proyecto. O sea, porque muchas veces como que pues a veces como que se centran solo en unas cosas y no en otras. Digo, yo necesito tener un overview de qué es lo que quieres contar. Y para mí la oportunidad del pitch, porque luego obviamente siempre leemos, o sea, yo después de un pitch siempre leo y necesito que tú me guíes, o sea, cuando yo estoy en un pitch y estoy escuchando, necesito la guía para yo cuando me ponga a leer me acuerde de todo lo que me has dicho y lea desde allí. Es decir, cosas que a lo mejor no son tan fáciles de expresar en un documento, o tú empiezas el documento por el inicio y hay un tono, hay un ritmo, sobre todo yo creo que el tono, o sea, si es una comedia o es una cosa muy ligera y en el pitch me lo has expresado así, yo ya leo desde otro sitio. Claro. Pero para mí lo esencial es yo tengo que poder yo hacer el pitch de lo que tú me acabas de contar. Es que acabo de acordarme del tráiler de Mary Poppins remontado para que pareciera una peli de terror. Y es verdad que nosotros hemos visto proyectos que mirábamos y es como, ¿es una comedia o no? Porque no lo pone. Y podría ser una comedia o no, podría ser una película de terror perfectamente. Y si luego tienes que contarlo más arriba dices, me han traído un proyecto que, a ver, ¿podría ser una comedia o podría ser terror? No, hombre, no. Está bien saber de qué estamos hablando, ¿no?
Sí, así es. No, es verdad que nunca lo había pensado, pero creo que está muy bien dicho, lo de que de alguna manera lo veas claro. Es verdad que siendo una serie, hay veces que quizás uno se centra en el piloto, ¿no? Y una de las preguntas claves es, vale, ¿qué pasa después del piloto, ¿no? Entonces, de alguna manera, si esto me lo has resuelto durante el pitch y no la hago, pues creo que vas más o menos bien encaminado. Pero vamos, creo que al final que me quede claro, que tampoco sea muy largo y que me quede con ganas de leer también. Porque hay una cosa que nosotros hablamos mucho en clases y en charlas y tal, que es que damos por hecho que la cosa funciona cuando has hecho un buen pitch y luego hay preguntas. Que si no hay preguntas después es como mal asunto. O sea, quiero decir que tienes que generar un poco de interés, no contarlo todo, ¿no? O sea, hay una medida para esto, más o menos. O sea, quedarse con ganas de más es buena señal, intuyo, ¿no? Sí, pero también es verdad que hay veces... que si lo haces muy bien, a lo mejor no. O sea, si tú lo haces muy bien y el pitch, digo, oye, esto lo veo muy claro, a lo mejor tengo una reunión después y tampoco tengo muchas preguntas, o simplemente quiero leer y ojo, lo has hecho muy bien, que si hay veces, o sea, creo que siempre tenemos preguntas, pero hay veces que simplemente no se te ocurren y que lo que tienes ganas es de ir a leer. O sea, si tú has dado una buena clase, tú sabes si has dado una buena clase, no es tanto por si luego te preguntan más cosas o no, ¿no? A lo mejor lo has cubierto todo. Sí, yo a veces no he preguntado, pero no porque, o sea, de hecho, a veces cuando no he preguntado es porque me lo han contado todo y lo que queda es leer. Entonces, porque si te pregunto ya me vas a contar lo que está escrito. O porque te ha gustado. Eso, yo creo que también si de repente te lo han contado muy bien y dices, hostia, esto me ha gustado, pero tampoco esto es una partida casi de póker, tampoco quieres decir, esto me ha encantado, porque igual luego es un no, igual luego no te lo compran dentro. Entonces también hay un punto que muchas veces dices, yo no tengo muchas ganas de decir nada más porque digo, joder, qué bien está, es justo lo que me encaja, pero vamos a esperar a ver cómo está en el papel. Mira, la primera vez que me llevaron a vender una serie, novata total, salí en plan, ¡buah! ¡Qué guay!, ¿no? Les ha encantado, han dicho que les ha encantado. Es como, ajá, y bueno, qué panda de sí esos, joder, no se emocionan nada, no les gusta su propia serie, yo qué sé. 3 intentos de venta después, en otros momentos era como, claro, les ha encantado, es como hasta luego, buenos días. O sea, nos ha encantado, ¿qué te van a decir? Nos has quedado, es como gracias por traerlo. No, hombre, no, pero también hay maneras de tú dar señales, ¿eh? Sí, o sea, si hay cosas que no, sin ser directo, decir, no me gusta, puedes decir, bueno, honestamente no lo vemos ahora mismo, lo vamos a leer, pero, o sea, siempre hay peros. Y, eso también se agradece. O sea, es que tienes que ir también preparando a la gente, porque es que si todo es fenomenal, claro, la hostia de oye que no es más grande. Sí. Es que es una faena, porque además egoístamente hay cosas que son claramente un no. Y no hay nada mejor para tu trabajo que dar el pass durante el pitch, porque de alguna manera, lo siento de decirlo así, pero o sea, te estás ahorrando trabajo de alguna manera. Si luego tardo, lo tengo que leer, tengo que escribir el mail, de alguna manera. Además, esa es otra pregunta de qué es mejor. Casi sería para devolverse a los guionistas si dar motivos o no, porque muchas veces si das motivos también te los pueden contraargumentar y dices, quizás si eres más digamos, más concreto es mejor desde ese punto de vista. Entonces, creo que pero a la vez que alguien venga a traerte algo y ya le digas directamente no, pues es incómodo, sobre todo si es alguien que notas la ilusión que tiene o que está más verde. Entonces es un equilibrio difícil, pero yo diría que egoístamente, si ves que es un no, lo mejor es cortar en el momento y dar el pass y decir, bueno, es parte. De hecho, nosotros nos comemos la misma cantidad, muchas más cantidades de noes que los guionistas, porque un guionista tarda meses en generar un proyecto, pero nosotros ya estamos yendo a vender y continuamente te comes noes. Entonces, bueno, es parte. En eso creo que estamos en el mismo barco. ¿Y hasta qué punto es fundamental el pitch para que luego a vosotros os interese el proyecto? O sea, ¿qué pesa más? ¿Intuyo que lo que os presenten de materiales o el pitch en sí mismo? O sea, ¿os ha pasado que haya algo que os haya flipado el pitch y luego el material no esté a la altura? ¿O al revés? Sí. De las dos. Sí. O sea, yo siempre que se puede hacer un pitch, y si es presencial mejor, yo animo a ello, porque no tiene nada que ver. O sea, es lo que decía antes, ¿no? De todo lo que tú estás contando, también hay algo de la pasión que tú le pones, es tu historia, nadie la conoce mejor que tú y
hay gente que cuenta mejor que otras. O sea, no todo el mundo sabe contar bien. El poder de la oratoria no lo tiene todo el mundo. Pero si es posible, yo creo que hay una cosa más, o sea, es humana, es lo que hablamos de historias, hablamos de emociones, no somos robots, somos seres humanos que estamos expresando e intentando explicar una historia, y yo creo que aquí se transmite mucho. A mí me ha pasado de pitches increíbles, leer el proyecto y decir, ¿esto qué es? Y al revés. Okay. Y leer cosas y decir, o sea, de, oye, te pasamos este documento, leerlo y decir, hostia, qué interesante, queremos un pitch. Así de las dos, o sea, lo primero no tiene por qué ser el pitch siempre, ¿no? O sea, puede llegaros un documento, leerlo. Bueno, es que también entonces estaríamos todo el día recibiendo pitches. Claro. O sea, también, ¿no? El tema de que poder recibir a través del mail, o sea, es que todo lo que ha contado Tomás, o hemos hablado al inicio de cuál es nuestro día a día, si estuviésemos solo recibiendo pitches, estaríamos sentados en una sala viendo a gente pasar. Claro. Ya. Sí. Sí, además yo creo que o sea, cuando sale bien es el ideal. O sea, si tienes confianza con alguien, te manda un proyecto, ese proyecto te gusta, ya le pides a esa persona que venga a hablar del proyecto y los dos lo hemos leído, eso es comodísimo. Y además creo que es comodísimo para el guionista o para el director cuando viene, porque estamos hablando otro lenguaje, ¿sabes? Es mucho, o sea, de hecho nos podemos centrar en el proyecto. Luego hay un punto, yo creo, o sea, la pregunta que era qué pasa más si el pitch o el proyecto, evidentemente el proyecto, pero hay un punto, porque hay veces, no todos los proyectos tienen los mismos materiales, ¿no? De hecho, hay veces que a lo mejor traes un proyecto que es un desarrollo complejo, que a lo mejor ponle que sea un, no sé si dossier o mini biblia de 30 páginas. Entonces, si eres capaz de que de esas 30 páginas, que a mí me va a llevar un tiempo leer, no hablo de guión, hablo de documento, dossier, claro, otro documento. Si tú consigues que en 10 minutos yo tenga esas 30 páginas en la cabeza y luego siga leyendo y me siga abriendo, eso yo creo que es un pitch muy bien hecho, por ejemplo. Pues esto es un gran alivio para el montón de guionistas que para muchos es la queja principal, ¿no? Que es como, pero lee lo que escribo porque yo vendo fatal, es que a mí se me da muy mal, es que vaya nervios, es que estaba muy nervioso, lo he hecho fatal. Es como, tranqui, que si la cosa va más adelante, si de verdad la mejor manera de venderte es tu escritura se va a leer en algún momento y oye, a lo mejor efectivamente dices, olvidémonos de ese pitch en el que esa persona estaba sudando la camisa como un condenado y veamos lo que tenemos aquí, que está muy bien. Mira, un poquito de esperanza para la gente que está ahí como, pero yo soy tímido, no sé vender. Aprended también, que es parte de vuestro trabajo. Sí, claro, pues siempre decimos además, ¿no? Que son como habilidades distintas, pero en el fondo la habilidad de contar tu proyecto es parte del asunto siempre, ¿no? O sea, quiero decir... Debería serlo. O debería serlo. O sea, quiero decir, cuando viene gente... Es difícil, porque es difícil sentarte delante de gente a la que no conoces y intentar convencerles de que lo que tienes mola y que prefieres que lo que tienes hable por sí mismo. Pero ¿tenéis como algún consejo de decir, mira, cuando llegues, o sea, esto es lo que... O sea, o una manera de decir al guionista, no os pongáis nerviosos porque... Esto funciona, no solo es aquí, o sea, no es la última oportunidad esto, el pitch, ¿sabes? Si estos 5 minutos no lo haces bien, chao. Chao para siempre. Claro. Vuelve a tu pueblo, abre una tienda de jamones. O sea, yo mi manera es que abran la puerta y que me vean a mí. O sea, persona de 1,5 metros con cara de niña de 18 años. Y es como, me lo vas a hacer a mí. O sea, relax. Esa es mi manera de decir, tranquilo, tranquila, estamos juntos en esto. Sí, yo lo que diría, y yo creo que a ti te pasará, yo no me... o sea, en ninguno de los sitios en los que he estado hemos dado un paso a un material sin haberlo leído. Entonces, o sea, otra cosa es que el guión sea un despropósito y no lo leas hasta el final, aunque sí, muchas veces se suele intentar, o sea, no digo a lo mejor no en un cargo más arriba, pero sí que tienes a alguien que lo lee, porque además, pues bueno, creo que hay una estructura. Entonces, yo creo que no se me ocurre mejor forma de tranquilizar que es decir, oye, aunque salga horrible el pitch, los materiales son leídos. Yo creo que nunca, salvo que sea no lo quiero recibir porque estamos trabajando en algo parecido. Claro, que hay otros motivos que no buscamos esto porque no hacemos esto. Claro. Exactamente. O has venido disfrazado de pollo, estás loco, no quiero trabajar contigo durante el año y pico que vamos a estar desarrollando. Exactamente, ¿no? Pero yo creo que siempre le das una oportunidad al material que recibes. Entonces, creo que no puede haber nada que te tranquilice más que eso como guionista, saber que tu trabajo es escribir y que alguien va a leer lo que has escrito. Y o sea, del material que recibís, dosieres, documentos y demás, normalmente nosotros siempre pensamos que es mejor que sea un material breve, porque en general sois personas ocupadísimas y con muy poco tiempo. Y con esa pila es ideal. Claro, porque has dicho 30 páginas y ya digo, hostia, yo estaba sudando 30 páginas de saque de un proyecto. Luego, un guión es otra cosa, pero un primer dossier, más o menos, ¿cuál es el formato que os parece ideal?
Una servilleta garabateada, con dibujitos. El logline, ya. En plan, esto es la casa de la moneda, nos tiramos por aquí, la policía entra por aquí, el profesor lo tenía todo planeado. Pues casi. Yo siempre he dicho, y también cuando he dado clase, que es un dossier para mí ideal son de 12 a 15 páginas. Ok. Si tú ahí, y obviamente no es todo texto, es un dossier, o sea, tiene que estar, o sea, también todas las imágenes, todos los elementos que se utilicen en el dossier de venta, todo me va a ayudar a mí a ir a donde quieres que yo vaya, ¿no? O sea, como las imágenes, la letra, los colores. O a veces te lo pone más difícil, ¿no? ¿O no? Sí. ¿En qué sentido? Que a veces las imágenes traicionan un poco el espíritu del proyecto, pues porque a veces maquetar no es tan sencillo, elegir, diseñar es otra cosa, ¿no? Pues esa persona es muy buen guionista, claro, pero con un mal gusto tremendo para la tipografía. Pero entonces ahí pónmelo en blanco. O sea, esto es lo que yo te tengo, esta es mi sinopsis, ¿no? Vale. O sea, si mandamos dossier, que un dossier a veces está maquetado, sí. Yo siempre digo, ayudadme a que todos los elementos que haya más allá de la escritura me ayuden a ir al camino que queréis. Y con 12 páginas, 12-15 hablo de dossier maquetado. Sí, sí. Sin maquetar son menos. O sea, breve sinopsis de personajes, breve descripción de personajes, sinopsis de la serie o de la película, breve sinopsis de los episodios y ahí es que, o sea, lo que tienen que entender es que me tengo que hacer una idea. Yo no tengo que leerlo todo. Luego está el desarrollo, que es nuestro trabajo. Claro. ¿no? O sea, como entrar a desarrollar. No sé si tú opinas igual. No, totalmente. O sea, yo diría que lo que has dicho, unos 15 páginas, estupendo. También está lo contrario, no te quedes muy corto. Es decir, al final yo necesito que en el dossier vea claro, pues eso, cuál es el conflicto de los personajes, por qué no están cómodos donde están, de alguna manera, porque esto no es solo un piloto y luego entramos en bucles, con lo cual necesitas que realmente haber dedicado tiempo a pensar la serie y verla más o menos clara y luego haber hecho el trabajo de reducirlo, ¿sabes? Que es, bueno, pues es que esa es la escritura al final, ¿no? Que todo lo que no suma resta, pues al final tienes que encontrar esa estructura. Bueno, pues ya les hemos vendido la serie, vámonos al desarrollo. Sí, vamos al desarrollo. Una vez que compráis el proyecto, o sea, que decís, bueno, no, o sea, que decís, vamos a empezar un desarrollo con esto. O sea, ¿tenéis algún ejemplo de desarrollo modélico? O sea, que hayáis dicho, esto es el desarrollo perfecto. O sea, ¿hasta qué punto os involucráis y qué pensáis que tiene que tener un buen desarrollo? Cada uno es distinto, yo creo. O sea, siempre las cosas se enquistan en algún momento. Ojalá. Vaya, no hay... De hecho, y si no es así, preocúpate, porque entonces va a ser un infierno el rodaje o va a ser un infierno el montaje o lo que sea. O sea, no hay un proyecto que sea perfecto, yo creo. Vamos, siempre hay algún problema. Sí, bueno, y que luego es que cada historia y cada guionista es diferente. Claro. Y la venta, o sea, hacia dónde va. Una cosa es ir a una plataforma muy concreta, otra es, pues vamos a intentar ir a varias plataformas y otra es una película para financiar de forma clásica. O sea, es que cada proyecto es un mundo. Y también es un mundo distinto para vosotros. Quiero decir, ¿hasta qué punto acompañáis el proyecto en el desarrollo? ¿O también depende? Yo intento a todos igual. Claro. No. ¿Hasta qué punto? En el recorrido del en el recorrido del proyecto. O sea, ¿hasta cuándo estáis involucrados? Cuando lo soltáis o os quedáis hasta que se estrena en plan... ¡Ja! O sea, tal y como lo que dice el puesto es desarrollo. Claro. Es decir, ¿no? En el momento en el que eso pasa a Greenlight y puedes tener Greenlight y seguir escribiendo, y en el momento en el que tú ya están los guiones cerrados y aprobados, en principio tu trabajo, dice desarrollo, ya ha terminado. Ya. Sí, pero tú no sigues... O sea, yo es verdad que la estructura que o sea, en mi caso, sí que... tanto en Paramount como aquí en Buen Día, es verdad que hay algunos que no los llevo yo, que a lo mejor, de hecho, estás como más por encima, has leído alguna cosa, has dado alguna nota y ya hay cliente, hay un productor ejecutivo llevándolo y dices, bueno, yo quiero leer, pero de hecho es una frase muy, creo que se dice mucho, que es no me esperéis. O sea, yo intento leer las cosas, ¿sabes? Pero ya hay cliente, va a haber notas de cadenas, etcétera. Pero yo creo que en general hay algo muy bonito que es acompañar el proyecto, porque además creo que nadie lo va a conocer mejor durante mucho tiempo. Es decir, estás en todo el proceso de desarrollo hasta el final, eres el filtro anterior a las notas de cadena cuando el proyecto tiene Greenlight y bueno, y yo creo que aunque a lo mejor en rodaje a veces, si estás más, pues ya es una producción ejecutiva, ¿no? Pero si estás luego viendo montajes. Tú, por ejemplo, en Netflix no estabais viendo... Claro, yo hablo desde la productora. O sea, a mí todavía no me ha dado tiempo a estar desarrollando algo desde la productora, ir a cadena a desarrollarlo y Greenlight. Desde plataforma en ambas.
era desde que llegaba la idea, desarrollábamos guión y ahí estábamos en todo el proceso de casting, de aprobación de casting, de dirección y montaje y marketing, o sea, y proceso de venta también. La plataforma. A mí eso es lo que más me gusta también, porque lo más bonito para mí que tiene la productora, trabajar en productora versus cadena, es que de una idea... Justo. Tú puedes construir todo eso, o sea, no tú, pero que armas todo para que esa idea luego vea la luz. En la plataforma ya te llega. Normalmente a veces en las plataformas pueden tener ideas y armarlo de esa manera, pero en la productora creo que es un poco también un poco lo que tenemos que hacer. Y todavía no me ha llegado el proyecto como de terminarlo, pero yo es lo que querría, porque es muy bonito ver de una idea que está en una cabeza a, de pronto, Dios, está en la televisión. De hecho, desde esa idea yo creo que hay algo que es casi como un choque, ¿no? El conflicto entre dos cosas, porque yo creo que cuanto más tiempo dediques a hablar de un proyecto sin comprometerte con él, mejor, porque más vas a estar seguro de alguna manera que estamos en la misma página, que estés de acuerdo. Pero luego, evidentemente, hay unas prisas porque la cosa salga, lo tienes que vender. El guionista, evidentemente, dice, oye, es la 4ª vez que vengo aquí a hablar de este proyecto, ¿me vais a comprar o no? Y realmente, en un mundo ideal, creo que podrías estar mucho tiempo hablando del proyecto hasta asegurar que estamos todos seguros y que somos como la pareja ideal, ¿no? De alguna manera. Pero a la vez es lógico que hay unas prisas. Entonces es verdad que ahí en ese equilibrio está... Sí, porque podrías estar escribiendo eternamente, en realidad, hasta dejarlo... Quizá antes de empezar a escribir siquiera. Claro. No, escribir ya hay un contrato y ahí evidentemente tenemos firmadas... Porque ellos tienen su trabajo, pero el guionista todavía no. Está intentando tener su trabajo. Exactamente, y es lógico, pero a la vez también yo creo, seguro que te ha pasado veces que a lo mejor te das cuenta de que estás trabajando en un proyecto y tú tenías una idea, o peor aún, tus jefes tenían una idea y el guionista tiene otra, y decir, hostias, y ya nos han faltado 2 conversaciones, ¿sabes? Sí, claro. A mí eso que me ha pasado, sobre todo en plataforma, hay que cortar por lo sano. O sea, no estamos... O sea, cada uno tiene una película en la cabeza. También hay otra opción que me ha pasado de lo que se está escribiendo es un híbrido entre lo que todos queríamos, pero no es lo que nadie quiere. No contenta a nadie. Eso nos ha pasado a nosotros. Y para mí cortemos por lo sano, lo sentimos muchísimo. O sea, como de no... Sí, porque no va a acabar satisfaciendo a nadie ese proyecto en realidad, ¿no? Ni a vosotros como plataforma productora, ni al guionista que está intentando escribir lo que quería y de pronto no es exactamente eso. Sí. Y que el guionista también tiene que escribir con lo que está a gusto y con lo que cree. O sea, yo también... intento, o sea, que nosotros cuando damos notas o hacemos comentarios es intentar guiar al guionista hacia un sitio, sobre todo en la plataforma, cuando hablaba más de la audiencia, es como tengo más conocimiento de la audiencia que tiene esta plataforma y yo lo que hago es guiarte para que esto sea aún más éxito, ¿no? Dentro de esa plataforma y la audiencia le guste aún más, pero nunca es cambiar el camino. Pues entonces, para eso corta el proyecto. O sea, no... Claro. Cambiarlo es absurdo. Es que es como si nos ponen aquí a cortar leña. Digo, es que no valgo para esto. Pero mira, al poco de empezar nos dijo un productor una vez, dijo, de esta serie de la que estáis hablando, que no era una serie nuestra, era una serie de unos compañeros, dijo, ¿quién está loco por esta serie? ¿A quién le encanta esta serie? De toda la gente que trabaja en ella. Dijimos, bueno, no sé, dijo, porque debería encantarle a todo el mundo, pero si no, por lo menos a la gente que la está creando. Sí, debe haber mínimo una persona debe haber mínimo una persona que esté aquí empujando por esta serie concreta. Y si el resto están empujando en direcciones opuestas o no opuestas, pero desde luego no en la misma, tienen un problema muy serio. Y esto es lo que decíamos, ¿no? Que a veces nos ha pasado que es como, todavía tenemos buen rollo y no estamos sacándonos los ojos. Lo hemos detectado a tiempo. La serie que os trajimos o la serie que queríais, por lo que sea, no es lo mismo y estamos empezando a remar en direcciones opuestas. Esto es muy buena idea, tenerlo claro. Pero a la vez... O sea, tú quieres aprovechar el dinero que has gastado y el guionista también. Entonces hay un mundo que esto... o sea, cuando lees las historias de los desarrollos eternos de Hollywood y tal... De Hollywood, España, claro. En España. Sí, pero a lo que me refiero, que en Hollywood da la sensación de que van pagando reescrituras y tal. Sí, no, esto no pasa hay en una España. capacidad de tirar dinero. O meterle una carreta de pasta. Funciona, claro. Entonces, aquí hay un mundo de decir... Que si yo ya me he gastado X dinero en tener este desarrollo, es totalmente lícito que yo quiera tener el proyecto que mejor pueda vender, ¿sabes? Y el guionista igual, es como, no, yo quiero intentar que mi serie salga, porque el desarrollo cojo esto, yo lo que quiero es que salga toda la serie, que al final no es lo que todos queremos, ¿no? Hacer series, no cerrar desarrollos. Entonces, bueno, tienes que calibrar, o sea, no es tan fácil como cortar por lo sano. O sea, vamos, entiendo que no suele darse así, de hecho es un problema. Claro, no, te he entendido, claro. Y entiendo que
dependiendo si estáis trabajando para una plataforma o para una productora, el tipo de notas que dais son distintas, porque hablabas antes de que cuando estás en una plataforma piensas en el target, en ese público que tiene la plataforma. Entiendo que las notas van en esa dirección y una productora igual tiene que ver más con vuestro gusto y vuestro criterio, o también todo depende de, o sea, hasta qué punto son diferentes. ¿Dais también notas relativas a otros campos tipo producción o cuando estáis con el guionista? Sí, o sea, mis notas se parecen bastante. Otra cosa es que yo pues ya no tengo los datos de la audiencia de ninguna plataforma, pero puedo intuir, saber qué es lo que buscan, cómo es la audiencia. También tú preguntas y la gente te puede contar, ¿no? O sea, pero yo mis notas creo que no sé, o sea, que son bastante parecidas en un lado y en otro. Sí. Claro, que o sea, igual dirías... a lo mejor hay algún tipo de nota muy específica que en plataforma daba por una información X, pero claro, no, o sea, creo que es como intentar, pues yo intento ser objetiva, no subjetiva, ¿no? Totalmente. Bueno, de hecho es que Paramount, que es donde estaba yo, era un estudio, no teníamos una plataforma de streaming como tal, o sea, lo teníamos en Comedy Central, pero ahí lo que hacíamos eran cosas mucho más pequeñas, ¿no? Entonces, sí, tú ahí, pues, lo que hemos dicho antes, es verdad que buscas siempre el mejor... o sea, lo mejor desde tu criterio, lo mejor para el proyecto, que a veces no es que sea lo más original posible, sino que se adapte a lo que mejor puedes vender, pero vamos, que siempre buscas eso. No, yo tampoco noto mucha diferencia. ¿Y hasta qué punto tiene peso la línea editorial de la productora o de la plataforma? Quiero decir, como elemento a la hora de dar notas o a la hora de seleccionar proyectos. Quiero decir, ¿se construye esa línea editorial? O sea, pues digamos, tú sabes más o menos si estás en Movistar buscas un tipo de proyectos, si estás en Netflix buscas otro tipo de proyectos, intuyo. Sí. O sea, yo si hay un proyecto que quiero llevar a Netflix y es como el objetivo, también hay tipos de proyectos, no los proyectos que van a Netflix luego pueden ir a Movistar, en el sentido de que entonces tú también haces como un proyecto de decir, vale, quiero ir ahí, que luego hay que hacerlos amplios porque si te cierran una puerta a lo mejor ya tienes todas cerradas. Claro. Pero si yo quiero ir a Netflix y mi objetivo es Netflix, pues intentaré dar como notas más ad hoc a lo que yo creo que a Netflix le puede interesar. Y si voy a Movistar, pues otras. Claro. O sea, hay un punto que dices tú, lo que siempre piensas es en la capacidad de colocar un proyecto, de hecho cada vez más, sobre todo en series, porque las pelis se financian de 1000 formas distintas, ¿no? Pero en series hay 8 sitios donde lo puedes colocar, con lo cual más te vale que tengas claro en cuántos puede encajar, porque si no, de nuevo, estás tirando un dinero que ni siquiera es tuyo y nadie quiere tampoco hacer eso. Entonces, pero lo que preguntabais también como línea de la productora, yo creo que en nuestros casos ambos trabajamos ahora mismo en un estudio. Entonces, yo creo que, o sea, si tú ves Buen Día, pues producimos desde Déjate Ver, digamos, de Álvaro Carmona, hasta Las hijas de la criada, la adaptación del libro de Sonsoles Onega. Entonces, como comprenderás, tenemos algo muy amplio. Probablemente si hablases con alguien de Suma Content o de Caballo Films, sí tengan como un perfil mucho más marcado o de Elástica, ¿no? De repente en la parte del cine, pero en nuestro caso yo creo que bueno, no sé, hablas por... Sí, no, 100%. O sea, desde que yo he llegado a Z también... O sea, a mí no se me ha dicho la línea editorial es esta. O sea, lo que se me ha transmitido es las historias son lo importante. Es decir, si te gusta la historia... Porque también Z, pues Élite, 8 temporadas en Netflix, que no tiene nada que ver con Te estoy amando locamente. O trabajar con Urbizu, o sea, es como... Y dices, ¿a ti te apasiona la historia? ¿A ti te gusta? Pues agárrala. Eso, ¿quién está loco por esta historia, no? Claro. Y miráis también las tendencias en el extranjero, porque nosotros, por lo menos como guionistas, una temporada que nos tocó, no sé exactamente qué estarán diciendo ahora, pero en su momento fue... el nuevo Stranger Things, queremos el nuevo no sé qué. O sea, hay como una tendencia a lo mejor hacia, yo qué sé, las series nostálgicas de los 80 o las series de cárceles de mujeres o las series de juegos extremos de supervivencia y de repente todo el mundo... O sea, yo tenía un compañero, David Bermejo, te quiero tanto, que lo ha contado él muchas veces, ¿no? Se puso a desarrollar una serie de Narcos antes de que llegaran Narcos a España. Y dijo, bueno, nada, pues porque a mí no trabajé en otras cosas, bueno, lo intenté de 1000 maneras, no funcionaba. De repente llega Narcos y todo el mundo quería una serie de Narcos ya para antes de ayer. Y es como, mi serie de Narcos, ¡plam! ¿Y vosotros miráis así alguna tendencia? En plan, ¿nos va a llegar seguro jugadores de hockey cachondos o lo que sea? O sea, creo que hay que estar al día de lo que sucede en el audiovisual mundial, pero pues yo qué sé, Stranger Things, luego es que en España no se va a hacer. Ya. Se ha intentado. Se ha intentado, pero no sé. Entonces, y también esto viendo por audiencias, o sea,
hay un tipo de contenido que se hace en Estados Unidos que el público español ve, pero que si se hace en España no lo ve. Hola. O sea, como que hay algo y dices... Eso nos viene regular, ¿eh? A todos. No, pero, o sea, sí y no. También es una cuestión de empezar a hacerlo. O sea, hay que educar a la audiencia. Muy bien. Porque la audiencia, si tú le das mortadela, come mortadela. Y si tú le das caviar, come caviar. O sea, Mortadela, hay que ir... Que no me gusta caviar. Mortadela, con aceitunas, la más cerda. Uy. Perdón. No. Sí, hay que educar a la audiencia. Hay sí. que educar a la audiencia, pero creo que hay un tipo de audiencia, o sea, hay una audiencia que hay un tipo de género, un tipo de película o serie que directamente va a la americana, a la estadounidense. Pero no sé, o sea, es como un poco, es un equilibrio, es que es conocer a la audiencia de tu país, o sea, y también es ver las taquillas, pues no te vas a poner a hacer Marvel. O sea, te quiero decir, ¿con qué compites? Claro. Ya, claro, sí, ese es el problema luego, que compites con, o sea, el público ya está hecho, o sea, yo recuerdo cuando nosotros hicimos El Vecino para Netflix, que claro, era como, hablamos del traje del superhéroe y es como, tío, que la gente ha visto ya los trajes de todas las pelis de Marvel, o sea, no podemos... No puedes tener ponerlo en aquí una esquijama cosa, a este o sea, señor. claro, o sea, tiene que ser una cosa... O sea, que hubo de pronto una preocupación muy seria por todas las referencias que ya había y hasta qué punto el público iba a comprar esa referencia. En un universo donde tienes un universo cinemático entero basado en superhéroes cada vez mejores, más currados y más todo. Era buscar el diferencial ahí. ¿no? Claro. Pero a la vez tienes que intentar, o sea, yo creo que hay una parte de los proyectos que intuyes que quiere la industria y luego tienes esas pequeñas cosas que no puedes tener mucho volumen, pero que tienes que tener también aquellos, es decir, tenéis aquí hace unos, bueno, se estrenó hace unas semanas, meses, la de Balagueró y Paco Plaza, era interesantísimo cuando hablaba que realmente igual nadie había hecho algo como REC, ¿no? Hasta que hicieron REC. Claro. Hicieron REC. Yo pienso, yo estaba en convención, no trabajé yo en ella, pero cuando se hizo El fin de la comedia, que ahí todos los referentes eran claramente de cierta comedia indie, probablemente más americana y tal. Sí. Entonces hay un mundo que dices, bueno, pues hay que intentar las dos cosas. Es verdad que si escribes un Stranger Things de 50 millones el episodio, pues te lo vas a comer. Pero vamos, que podrás encontrar un equilibrio. Y hablando de esto, precisamente de encontrar el equilibrio de lo que se busca, ahora mismo la tendencia más habitual es comprar IPs, o sea, cosas que ya están hechas, pues adaptaciones de novelas, de cómics, no sé si obras de teatro incluso, o sea, que haya un material previo en el que tú te bases. ¿Esto es por una cuestión de que da más seguridad, de que la gente se queda más tranquila sabiendo que ya hay un punto de partida en el que hay público que confía, o es una cosa como de arriesgar menos? Yo creo que hay dos vías, creo. Una, que es un IP conocido y tú ya sabes el fandom que hay detrás y objetivamente esa gente es más fácil que entre a ver el producto que estás haciendo audiovisual. Y luego he visto otros casos que hay libros donde ya hay una historia contada y es como, pues esto en serie. O sea, porque ya lo tienes hecho. Ya lo has leído, ya has visto que funciona, ya has visto que es adaptable al audiovisual. Y entonces compras los derechos y le dices a alguien, adáptalo porque este universo es interesante. Okay. Que ahí yo tengo mis... O sea, que dices, claro, es que ya lo has leído, si nadie te lo ha presentado, pues es una putada, ¿no? Que dices, tienes un IP, pero digo, a lo mejor puedes pedir a un guionista, oye... Una historia línea, ¿no? Con este género, unos personajes así y a ver qué sale de ahí. Pero gran parte, por lo menos en lo que yo más conozco, tiene que ver con el fandom que hay detrás. Justo. Y no hay tantos. O sea, ojalá hubiese tantos libros que España se lanzase en masa a leerlos. Pero no hay tantos. O sea, una cosa es lo que pasa en este caso, sí, en lo que es el cine de Hollywood, que es triste en cuanto que ves las 20 películas más taquilleras y quitando una de Pixar, normalmente las otras 19 son IPs, ¿no? De alguna manera. Pero aquí, si lo piensas, o sea, tanto si piensas en las películas de éxito, o sea, podemos pensar en las pelis más taquilleras de, pues quita Padre no hay más que uno, pero luego por ahí están, no sé, bueno, El cautivo, es La vida de Cervantes, imagina, es una IP, no es una IP como tal, o sea, en cuanto que pagáis luego empiezas a ver la lista, los domingos está por ahí, es decir, que creo que no tenemos ese problema o ese, o sea, no es tan así. Si piensas en las series españolas, pues yo creo que igual, ¿no? Si intentamos pensar en los... Pero es equilibrado, ¿no? Yo pienso en Los Feroz, que ganan un poquito a Fe, Yakarta, mira, dos originales, es decir, no es tan abrumador como de repente, digo, o sea, no sé cómo estará el porcentaje, pero que creo que debe estar más o menos equilibrado, no es tan horrible. O
sea, yo creo que va por plataformas. Sí, hay algunas exacto. que tienden Eso más iba a a decir. unas, Claro. porque en los Feroz no entran todas las series. Claro. Pero que no se era han por hecho. intentas poner algo. Pero bueno, o sea, yo creo que hay plataformas que tienden más y otras que tienden menos. Vale. Nos vamos a la Vamos última un poco ya, a ras ¿no? ya, sí. Acabamos. Entonces, pues, ¿cuál es el mejor consejo que os han dado que vosotros le daríais a alguien que quisiera dedicarse a lo vuestro? Al desarrollo. Son dos preguntas. O una. O una o la otra, si de pronto Yo- os ha dado alguien un consejo O ambas. iluminador. Fulano me dijo esto, os lo aconsejo Mira, a vosotros. yo cojo la del mejor que daría a alguien que se dedica al desarrollo, porque además creo que es bonita. O sea, yo creo que tienes que ser consciente de que la persona que tienes enfrente le ha dedicado muchísimo más tiempo que tú a lo que te han traído, en este caso a un guión. Entonces, intenta, dentro de lo posible, dedicarle todo el tiempo que puedas, porque probablemente, o sea, una lectura rápida, esto es para hacer la pelota a los guionistas, ¿no? Pero vamos, Correcto, estás en el sitio adecuado. pero es verdad. Sí. No, pero es verdad que pasa de igual en lo que trabajes, si es entretenimiento, si son monólogos, lo que sea. Es decir, ten en cuenta que la otra persona ha dedicado muchísimo más tiempo. Entonces, dedícale el tiempo que puedas a entender por qué no funciona, por qué sí, por qué tal. O sea, estoy pensando en la gente joven que quiera ser, que quiera desarrollar, o sea, que quiera dedicarse a esto, porque creo que te lo devuelven. Así que... Muy bien. Yo es que no sé por qué la respuesta que me viene todo el tiempo con esta pregunta es terrible. O sea, es como para rajarse las adelante. venas. Siempre Adelante. podemos cortarla, no pasa nada. Es como no lo hagas. Invierte en Tomaste un buen cripto. consejo y se nos acabó el tiempo, ya está. No entres, Dale. ¿sabes? No lo hagas, no es broma. Pero sí es verdad que a veces cuando me dicen, y si quiero dedicarme a lo tuyo, ¿qué hago? Digo, pues no lo sé, no estudies comunicación audiovisual. O sea, es como... Bueno, mira, un consejo, no estudies comunicación audiovisual. Ok. No, pero es que, bueno, esto a lo mejor hay que cortarlo. Bueno, quién sabe. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y yo- Porque a mí la carrera no me... Perdón, ¿eh? No, pensaba que habías terminado, perdón. La carrera a mí no... O sea, no me enseñó. O sea, me abrió algunas puertas. Yo, gracias a la carrera, pude entrar en Canal Plus como becaria de cortometrajes, que eso fue Bien. increíble. Pero si yo pienso en qué me dio la carrera, fue eso. Que, oye, fue la primera oportunidad laboral Que no es y he poco. terminado donde he terminado gracias a esa primera puerta. Ok. Pero yo no aprendí. O sea, yo el oficio lo he aprendido trabajando. A mí no, yo no he escrito un guión en la carrera, no cogí una cámara, de hecho estaba todo el tiempo de actriz. O sea, había algo como de... Buscaré, es que eso es pronto. No, Sí, eso sí. no lo vas a encontrar. Pero no me dio, o sea, a mí, mira, un consejo es lee mucho, Ok. ve mucho Mm. y vete a todos los lados que puedas ir a escuchar a la gente. O sea, la escritura y las historias también creo que es... O sea, que tú aprendes a cómo contar una historia, porque lo importante es saber contarla, no tú puedes tener una idea, pero es... El guión desarrollo. es cómo lo trasladas y cómo lo escribes, y creo que tiene que ver con empaparte con todo el conocimiento que te puedan dar otros. Y a partir de ahí, si te gusta una historia, agárrala y tira, y si crees en ella hasta el final. Ok. Y a jóvenes guionistas, A ver. lee cosas que se hayan rodado. Hay tanta diferencia entre recibir un guión de gente que se haya dedicado a esto, lo bien escritos que están, en comparación con otros que alguien igual viene de un máster y lo que ha hecho es ver pelis, que está bien y todo esto, pero están mucho peor escritos, suben cosas, estos bloques largos de descripciones, o sea, es tan diferente. Lee guiones que se hayan rodado, todos los que puedas. Totalmente. Muy buen consejo. Pues nada, hasta aquí. Muchísimas gracias, Tomás. Muchas gracias. Luego pasaremos un proyectito de Sí, sí, música hay que de pasarlo teleñecos. ahora. ¿No? Musical de teleñecos. Gracias. Gracias. Esto ya Muchas se ha hecho. gracias. Turra sindical. Fistrudenal. Perdón. Yo, de verdad. No sé quién ha hecho este... Vamos, me parece una vergüenza Ni siquiera sé mi cara terrible. chiquito. O sea, es terrible, es que ni por repetir. Josep Bueno. Patel, ¿cómo estás? Muy bien, muy ¿Qué bien. vienes a contarnos? Pues vengo a hablar de, como diría Borja, el violín que mejor suena, ¿sabes? Oh. Vengo a hablar de dinero, pero no de El más pequeño del cantidades. mundo. Vengo a hablar de dinero, pero no de cantidades. Vengo a hablar de cuándo y cómo cobrar esas cantidades. ¿vale? Ah, importante. Es una turra que ya hemos hecho, pero bueno, después de 58 programas que llevamos está bien repetir porque es algo importante que aparece en los contratos. Es el calendario de pagos. Ok. ¿Vale? Que suena como a vino caro. Calendario de pagos. De 2016. Se me acaba. Te la compro. Te la compro. Tú has dicho el fistro Yo he duodenal. hecho el fistro, pues, claro, calendario de no pagos. puedes no comprar nada ya. ¿Por qué es importante un calendario de pagos? Porque no es lo mismo negociar, o sea, una buena cantidad para un guión de largo programa o desarrollo, o una serie, lo que sea,
y cobrarlo, digamos, el 25% cuando entregues la primera versión, el 25% cuando termine la versión definitiva y el 50% restante el primer día de emisión o cuando termine el montaje. Y esto es un caso real que vemos en contratos, que hacer lo que consideramos que es adecuado y correcto, que es cobrar el 100% del guión cuando se entrega el 100% del guión y en fases que sean razonables, ¿vale? De nuevo, este caso que os ponía es real y si se acepta una cosa así o no se negocia, y es importante negociar esto con un abogado, puede ocurrir que nunca llegues a cobrar el 100% del guión y que nunca llegues a cobrar más de un 10%. Claro. Por ejemplo, pongamos una cantidad, 80.000 euros por un guión de largo. Pactas un porcentaje a la firma, un porcentaje cuando aprueben la primera versión, un porcentaje cuando se apruebe la versión definitiva. Bueno, pues ahí ya vamos mal, porque primero estás aceptando un pago a aprobación y sabemos que esto, lo hemos dicho en Turras, no se debe hacer, esa entrega. La aprobación puede ser eterna o no llegar nunca. Exacto, y además no puede quedar la resolución de un contrato al arbitrio de una de las partes. Es decir, si no te gusta la versión, me das notas y te hago otra, salvo que no entregues una versión y entregues una sinopsis o un zapato, claro, que entonces evidentemente no vas a cobrar, pero entendemos que vas a entregar una versión. Entonces hay que acotarlo en el tiempo, hay que poner un máximo de versiones porque si no se puede eternizar, ¿vale? Entonces es importante dividir el total del guión, del precio del guión, perdón, en un máximo de versiones que queramos poner. Es importante blindar o intentar negociar un mínimo garantizado, es decir, si pactamos 80.000 euros por un guión, intentar negociar o intentar pactar que por lo menos te encarguen hasta la versión 2 de diálogo, o sea, es decir, que por lo menos tengan que encargarte 2 versiones de sinopsis, 2 de tratamiento y 2 de diálogo. Y si pasado este tiempo que tú vas cobrando en cada entrega, entregas cuando cobras cuando entregas la primera versión de sinopsis, la segunda, tratamiento y tal. Si en este proceso llegas a la segunda de diálogo y la cosa no fluye, pues te echan y ya está. O sea, cambias de guionista. Pero por lo menos te has garantizado que de esos 80.000 vas a cobrar una cantidad pues hasta lo que hayas negociado que vale la versión 2, ¿vale? Esto es importante. Otra cosa importante, calibrar bien cuánto vale cada versión, porque no vas a trabajar lo mismo en la sinopsis que en el tratamiento o que la versión 1 de diálogo. Sí. Aquí hay que negociar, porque es lógico que la otra parte quiera pagarte muy poco al principio y más al final, porque la peli o la serie o el programa no tiene green light y ahí están arriesgando más. Pero tú también estás trabajando más. Trabajas mucho en un mapa de tramas. Claro, o rechazando otros trabajos por hacer este. Exacto. Claro. Tú vas a invertir muchísimo tiempo en un mapa de tramas y un piloto de una serie que no está vendida. Como no está vendida, querrán pagarte poco, pero tú estás trabajando mucho. Entonces ahí hay que negociar. Y hay que negociar con un abogado o con una abogada. Todo esto siempre abogado o abogada, ¿vale? Y una cosa muy importante también del calendario de pagos no es solo el dinero, sino también los plazos, porque es un calendario. Es decir, no solo cuánto te van a pagar por cada versión, sino cuándo, y muy importante también cuánto tiempo vas a tener tú para escribir la siguiente versión y ellos para darte notas, porque si no también se puede eternizar. Es decir, yo entrego la V1, cobro un X% del total del guión y tengo 6, 7, 8 semanas para la siguiente versión, lo que sea, y luego la otra parte, X días, 10, 15 para darme notas. Esto es importante acotarlo en un calendario porque si no tú puedes negociar muy bien un precio de un guión y muy bien una cantidad por cada versión, pero a lo mejor esas notas se eternizan porque puede pasar y empiezan a pasar semanas, meses, no hay un encargo de otra versión y a lo mejor el proyecto se retrasa, se cae y te quedas sin cobrar el resto, ¿no? Entonces, cuando hagamos un calendario de pagos, y con esto ya termino la turra cortita, no solo es acotar una buena cantidad de guión y dividirla en plazos. El 100% del guión se cobra cuando se entrega el 100% del guión, no un porcentaje cuando se estrene la peli o cuando se monte o un concepto de bonus, porque el precio del guión es el precio del guión. Si luego queremos un bonus, se negocia aparte. Pero no dejemos una parte a estreno o a montaje, porque igual eso nunca se estrena o nunca se monta. Y tu trabajo como guionista no es que algo se estrene, es entregar un guión, ¿vale? Entonces, el 100% del guión, cuando se entregue el 100% del guión, plazos acotados para escribir y para recibir notas, y siempre negociar esto con un abogado o una abogada. Y en Alma tenemos a Tomás Rosón y el servicio jurídico de Gravina, que podéis, tenéis los datos en la web y podéis consultar lo que queráis sobre el tema. Así que esta es la turra de hoy. Pues muy bien, breve, rápido, conciso y sobre todo muy real. Muy bien. Excelente. Pues hasta aquí el programa de hoy. Recordamos que podéis enviar vuestras preguntas a podcastalma@sindicatoalma.es para Alma Responde y que nos vemos en 2 semanas otra vez por aquí. Esto ya se ha hecho. Vámonos. Esto ya se ha hecho es el podcast oficial de Alma, el Sindicato de Guionistas de España, con la colaboración de Dama, la entidad de gestión de derechos de autor de medios audiovisuales, y grabado en su sede de Madrid. Presentado por Sara Antuña y Carlos de Pablo. Dirección: Alba Lucío y Josep Plater. Guión, documentación y producción: Pablo Bartolomé, Diana Rojo, Borja González Santaolalla y Cristóbal Garrido.
Producción y prensa Alma, Julia Yago y Ana Pineda. Redes sociales, Diego Soto. Diseño gráfico, Borja González Santaolalla. Realización y edición de Lemon Juice. Música, Music Library.